Hola, soy Marian Penso y junto a mi equipo, el grupo 6 de la sección C de Historia Contemporánea de Venezuela, vamos a hablar de lo que fue la presidencia de Jaime Lucinchi, que empezó en 1984 hasta 1989. Yo voy a hablar de quién fue él y el contexto histórico en el momento que él tomó la presidencia. Jaime Lucinchi nació el 27 de mayo de 1924 en Clarines, estado Anzoátegui. Fue un destacado médico especializado en pediatría y político que ocupó la presidencia del país desde 1984 hasta 1989. Esto se debió a que ganó la presidencia en 1983 con el grupo político Acción Democrática. Lucinchi fue un miembro activo de Acción Democrática desde que tiene 13 años y ocupó diversos cargos públicos antes de convertirse en presidente de la República. Él se desempeñó como diputado, como senador, como ministro de Salud y ministro Interior durante toda su carrera política. Cuando asumió la presidencia, Lucinchi no solo heredó un país golpeado por la crisis del petróleo, también heredó un país hundido en la inflación, que de hecho Lucinchi toma la decisión de crear una ley. Esta ley fue la ley habilitante, que no solo la creó, sino que también la aprobó. Dicha ley dice que él puede realizar cualquier medida necesaria ante la crisis económica sin necesidad de pedir permiso o de ir a la asamblea o cualquier otro trámite, sino que se cumpliera su orden directamente. También se sabe que Luis Herrera Campins le heredó a él un gran problema con la deuda externa de Venezuela. De hecho, Jaime Lucinchi gana la presidencia gracias a que él promete pagar o, por decirlo de alguna manera, eliminar esa deuda externa, cosa que realmente ni hizo y le vino a heredar su compañero de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. Pero no vamos a ahondar en Carlos Andrés Pérez. También durante su mandato, Lucinchi realizó distintas obras y hubo distintos escenarios problemáticos que mis compañeros se encargarán de aclarecerlo. También Lucinchi fue parte de algo que fue llamado el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo se llama así porque la casa donde se realizó se llamaba Punto Fijo, que le pertenecía a Rómulo. En este pacto se habla de que cada partido político, sea COPEI y Acción Democrática, tendrían oportunidad de tomar la presidencia del país, cosa que no se lleva a cabo al término de la presidencia de Jaime Lucinchi, y porque viene Carlos Andrés Pérez, que pertenece a Acción Democrática. Para no hacerles el cuento largo, Lucinchi durante todo su mandato busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y realizar reformas económicas como la ley habilitante que mencioné anteriormente. Lucinchi
a pesar de lo que realizó o lo que hizo o dejó de hacer, su gobierno es recordado por corrupción y porque durante su mandato hubo un mayor deterioro en la economía del país. Corrupción por el hecho de que era muy evidente que su secretaria, Blanca Ibáñez, se estaba tomando más poder que el que debería, siendo que años después que él termina su mandato, él se casa con Blanca Ibáñez, haciendo que estos rumores se tornaran realidad. Jaime Lucinchi termina su gestión y muere el 21 de mayo del 2014, luego de pasar años dedicándose a actividades académicas y de escribir sobre temas relacionados de la salud pública en Venezuela. A pesar de que dejó un legado muy controvertido en el área política, fue significativo su mandato para la historia de Venezuela. Medidas económicas implementadas por el gobierno de Jaime Lucinchi. Lucinchi inició su gestión de gobierno el 2 de febrero de 1984. Le tocaban tiempos difíciles, pues hace un año que la moneda había sido devaluada, primer símbolo del estremecimiento de la economía sustentada en la renta petrolera. A todo esto se agregaba el problema de la deuda interna y externa. Al referirse al problema de la deuda externa, afirmó que Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo, y reiteró la necesidad del pacto social ofrecido durante su campaña electoral para sanar las heridas y alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. El 24 de febrero, Lucinchi anunció el conjunto de medidas económicas que tomaría su gobierno. Se establecieron 4 tipos de cambio. El de 4,30 bolívares por dólar, fijado por el presidente Herrera Campins un año antes, se mantuvo, dándole como fecha máxima de vigencia el mes de diciembre del 85. Se otorgó solo para el pago de cuotas de capital de las deudas externas para los estudiantes en el exterior y ciertos alimentos y medicinas determinados por el Ministerio de Hacienda. El dólar a 6 bolívares se concedió para la compra y venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro. El de 7,50 para las transacciones comerciales y financieras de los sectores público y privado, así como para el servicio de la deuda. Para las actividades restantes, el dólar fluctuaría de acuerdo con la demanda. En cuanto a política de precios, se mantuvo el sistema administrado de precios que venía de la gestión anterior. En materia petrolera, se anunció la voluntad de devolverle autonomía financiera a la industria para asegurarle sus inversiones y futuro desarrollo, y se anunciaron próximos aumentos del precio de la gasolina y otros derivados del petróleo. Poco después, el precio de la gasolina se fijó en 1,20 bolívares la alta y 0,80 la baja. En el campo financiero se anunció una baja drástica de tasas de interés y el pago en breve de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y medianos empresarios. En la búsqueda de un equilibrio social se anunció, entre otros, un bono compensatorio de transporte de 100 bolívares mensuales para los asalariados de menos de 3.000 bolívares mensuales durante un periodo de 2 años, así como el establecimiento de comedores industriales y la promesa de incrementar en un 10% la nómina de las empresas para el próximo semestre. Se anunciaron algunas medidas tendientes a estimular el desarrollo agropecuario, entre ellas elevar el aporte de la banca privada a la agricultura a un 22,5% de sus carteras crediticias. El presidente recalcó la cifra de la deuda, que ubicó en los 175.000 millones de bolívares, un endeudamiento que dijo muchas veces fue contraído al margen de la ley. En septiembre del 84, el presidente anunció desde Nueva York, donde se encontraba para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU, un acuerdo con la banca internacional donde se establecían las bases para un convenio de financiamiento de la deuda externa. Luego de esto, se hizo un listado de los problemas del país, empezando con la consabida excesiva dependencia de la explotación petrolera, y se expuso como estrategia general un conjunto de proyectos de acción destinados a reiniciar el crecimiento económico. Como eje de la estrategia económica se promovían la agricultura, la industria y el turismo, buscándose al mismo tiempo una transformación y modernización del sector público para redefinir su papel en la actividad económica. Se señaló la necesidad de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios.
Se señaló la necesidad de una política tributaria centrada en la renta personal y el consumo suntuario. En cuanto a la estrategia política, el séptimo plan planteó la profundización de la democracia mediante la conquista de la democracia social, la cual exigía democratizar al Estado, las relaciones entre sociedad civil y el Estado, e incluso la base de sustentación de la sociedad civil, mediante un tercer sistema de propiedad que se llamó el sistema de cooperación económica. El objetivo a alcanzar con este sistema era el de extender el acceso a la propiedad empresarial a sectores de menores recursos, equilibrando con ellos las relaciones de propiedad. El proyecto de acción que se correspondía con esta estrategia implicaba la privatización de varias empresas estatales para conformar las bases sobre las cuales crear y desarrollar dicho sistema. Por otra parte, el séptimo plan prácticamente no pudo aplicarse por las fuertes resistencias opuestas a muchas de las propuestas, en especial al sistema de cooperación económica. En su lugar, durante este quinquenio, la acción gubernamental en materia económica se orientaría por lo que se llamó el Plan Trienal de Inversiones. También, durante el gobierno de Jaime Lusinchi se hizo una reforma del Estado, que fue el 17 de diciembre del 84. El presidente decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se conocería luego como la COPRE. En la COPRE fueron elaborados también algunos documentos sobre las reformas económicas, entre ellos los lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela en 1987, del asesor técnico Herbert Torres, pero ningún documento sobre esta materia logró aprobación en las plenarias de la comisión, lo cual fue clara expresión de las dificultades que existían entre las fuerzas políticas para diseñar alternativas consensuales para el cambio en las relaciones entre el Estado y la economía. Ahora hablaré un poco sobre el refinanciamiento de la deuda y la situación económica. Otra de las importantes promesas electorales hechas por Lusinchi fue la de obtener en un plazo breve la reestructuración de la deuda pública externa. Las medidas económicas anunciadas en febrero de 1984 fueron el primer paso en esa dirección, toda vez que se ajustaban a las condiciones que venía sugiriendo el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para dar créditos a los países necesitados de ello. Si bien el gobierno se había negado a negociar con esta agencia, había asumido voluntariamente las condiciones que ésta exigía como fórmula para entenderse con la banca acreedora. Después de innumerables tensiones externas e internas, el gobierno logró firmar un acuerdo de refinanciamiento en febrero del 86. Este primer acuerdo fue suscrito en medio de la tendencia a una baja de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que a lo largo de 1986 se agudizaría. Esto obligó al gobierno venezolano a solicitar poco después de firmar el convenio el postergamiento de los pagos de amortización de la deuda correspondiente a 1985 y 1986, así como a plantear la reapertura del proceso de negociación para lograr plazos más largos e intereses más bajos. El año de 1986 fue crítico para Venezuela en materia económica. El precio del petróleo venezolano, que en enero era de $24 por barril, cayó en marzo a $13,42 por barril y en junio llegó a ubicarse en $12,99 por barril, con lo cual los ingresos fiscales se contrajeron a casi la mitad. Eso compelió al presidente a anunciar un golpe de timón en el terreno económico en diciembre del 86. Es de señalar que desde finales del 85 el gobierno venía aplicando una política expansiva del gasto público con el objetivo de reiniciar el crecimiento económico tal como lo había prometido al comenzar la gestión. Esta política continuó en el 86 pese al descalabro de los precios petroleros, confiándose en diversas formas de endeudamiento y echando manos al ahorro de los años anteriores, aun cuando el discurso del presidente en diciembre del 86 buscaba transmitir el mensaje de un reacomodo a las nuevas circunstancias. Lo cierto fue que en los años siguientes se continuó en la misma línea de la expansión del gasto fiscal como expediente para impulsar el crecimiento económico. Las nuevas medidas cambiarias anunciadas en ese discurso aumentaron las utilidades del Estado, permitiendo subsanar parcial y artificialmente la brecha fiscal y seguir consumiendo dentro de una situación ficticia de recursos. Por su parte, los precios del petróleo siguieron en bajos durante 1987 y 1988, aun cuando no se llegó a los niveles dramáticos de 1986. El nuevo acuerdo de refinanciamiento que se firmó en febrero del 87, junto con la falta de iniciativas para crear nuevas fuentes de ingresos, desembocaron en la contracción masiva de las reservas internacionales al final del periodo de gobierno. Este nuevo acuerdo, pese a promocionarse como el mejor refinanciamiento del mundo, reflejó la posición débil y poco agresiva de Venezuela en la mesa de negociaciones.
Venezuela no tuvo periodo de gracia, mientras que México, que había firmado 4 meses antes, había logrado un periodo de 7 años. Se estableció un plazo de 14 años para pagar, mientras que a México se le otorgaron 20 años, y la tasa de interés a pagar por Venezuela también fue ligeramente superior a la obtenida por México. Entre 1983 y 1987, Venezuela pagaría cerca de $30.000 millones por concepto de la deuda externa, habiendo recibido en ese mismo periodo como retorno solo unos $12 millones. El 2 de enero de 1989, ya electo Carlos Andrés Pérez para el periodo 1989-1994, el presidente Lucinchi anunció la suspensión del pago de la deuda a partir del próximo 17 de enero, pasándole a su sucesor el problema, como en su momento también le fue pasado a él por el gobierno de Luis Herrera Campins. Mi nombre es Paola Matías y el día de hoy les voy a hablar sobre las medidas políticas que se implementaron durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Este gobierno tuvo lugar entre 1984 y 1989 y se implementaron varias medidas políticas y leyes con el objetivo de estabilizar el país y promover su desarrollo. A continuación les daré un resumen de algunas de las políticas más destacadas. La política económica. Durante la política económica se implementó un programa de ajuste macroeconómico que buscó estabilizar la economía a través de políticas de austeridad administrativa, el control de los gastos públicos y el pago de la deuda externa. También el control de los precios y divisas, y se intentó controlar la inflación y el valor de la moneda mediante la regulación de precios y el manejo de divisas. También estuvo el régimen de cambio diferencial, el RECADI. Esta se estableció para controlar y administrar la asignación de divisas en el país. Con respecto a la política social, tenemos la promoción de la inversión extranjera y los programas sociales. Se fomentaron diversas políticas para extraer la inversión extranjera y se implementaron programas sociales para así mejorar las condiciones de la vida en la población venezolana. También se fomentó la cultura y el deporte. Durante este tiempo se promovieron iniciativas para impulsar la cultura y el deporte dentro del país. También tenemos la política de la infraestructura. Se llevaron a cabo proyectos para mejorar la infraestructura del país. Y de igual manera tenemos la política exterior. Estos se mantuvieron relacionados con la diplomacia con otros países como Colombia y también mantuvo relaciones diplomáticas con la Ciudad del Vaticano. También está la política en los derechos humanos. Hubo incidentes significantes como la masacre y el amparo, que marcaron negativamente este periodo en términos de derechos humanos. La masacre de El Amparo es uno de los episodios más oscuros de esta historia, ya que ocurrió durante el gobierno de Jaime Lucinchi y fue el 29 de octubre de 1988 en el sector de Caña Colorado, en el estado Apures. Fueron 14 pescadores asesinados con miembros del Comando Específico José Antonio Páez, en ese entonces denominado CEJAR, una unidad de Fuerzas Armadas que asesinaron a estos pescadores. El incidente fue inicialmente presentado como un enfrentamiento con guerrilleros colombianos, pero más tarde se revelaron que las víctimas eran pescadores inocentes. Este evento es considerado como una gran violación de los derechos humanos y ha dejado una marca indeleble en la historia de la memoria colectiva de toda Venezuela. El Estado venezolano no reconoció ninguno de los hechos hasta el 18 de enero de 1995, cuando asumió la responsabilidad ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La masacre y las respuestas del gobierno fueron muy tardias, siendo objeto de críticas y contribución a la percepción negativa del mandato de Jaime Lucinchi. En términos de derechos humanos y en transparencia gubernamental, todos estuvieron inequívocos. También existe el caso de la corrupción. El gobierno enfrentó acusaciones de corrupción. Particularmente estaban relacionadas con el manejo de RECADI.
como ya antes lo había mencionado, es el régimen de cambio diferencial, que fue uno de los casos más notorios, ya que estos involucraban irregularidades en la asignación de divisas a una tasa preferencial. Además, también hubo noticias de corrupción generalizada y el mal manejo de fondos públicos durante su administración. La corrupción en Venezuela ya era un problema antes de ese mandato. Sin embargo, se intensificó durante su presidencia, ya que fue llegado a considerarse como uno de los muchos problemas económicos y sociales del país. También se reportaron casos de abuso de poder y como la masacre de Yumare, donde los activistas sociales fueron detenidos y torturados. También fueron ejecutados bajo acusaciones de terroristas como el de El Amparo. Estos eventos han tenido un impacto duradero en la percepción de la República de Venezuela y del gobierno de Luchinchi, y han sido objeto de análisis y crítica en el contexto histórico de Venezuela. Esto ha sido todo y ha sido algunas de las medidas políticas que se implementaron durante este periodo de gobierno. Hola, mi nombre es Eduardo Bello y vengo a hablarles acerca de las medidas educacionales y sociales que se tomaron durante el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, que comprende los años entre 1984 y 1989. El presidente Jaime Lucinchi fue un presidente que asumió su cargo en frente de una crisis social y económica que estaba viviendo Venezuela. Es por eso que él presenta lo que sería el séptimo plan de la nación, en donde atacaba la problemática del momento, que básicamente era educación, salud, economía y vivienda, para las personas que se encontraban en pobreza crítica, las personas más necesitadas. ¿Cómo pretendía hacer esto? Pues bueno, él pretendía incentivar la creación de empleos muy bien remunerados, también mejorar lo que era el sistema de salud, el sistema educativo y el desarrollo urbanístico. Acá es muy importante hacer un paréntesis en lo que es el desarrollo educativo, porque él plantea en ese plan de la nación una educación basada en el procesamiento de la información, en donde se le prestará muchísima relevancia a lo que sería la cooperación de las comunidades y las familias hacia los planteles de educación y el incentivo a que los jóvenes participaran en actividades culturales, deportivas, humanísticas, que estuviesen relacionadas con el desarrollo académico. No obstante, diversos sectores del país están muy inconformes con todo lo que estaba sucediendo y le exigen al presidente una serie de reformas que él termina accediendo a través de la creación de lo que se llamó COPRE. COPRE es la Comisión de Reforma del Estado y se creó el 17 de diciembre de 1984, en donde la élite de la época, políticos, intelectuales, miembros de la iglesia e importantes ciudadanos se reunieron para realizar una serie de consultas, estudios que permitirían realizar reformas del Estado. Dentro de estas cabe destacar que, por ejemplo, ellos propusieron lo que sería la descentralización. Sin embargo, el gobierno de Jaime Lucinchi, a pesar de haber creado esta comisión, realmente como que no le dio la relevancia que ameritaba. El gobierno de Jaime Lucinchi fue un gobierno que tuvo muchos aciertos y desaciertos. Dentro de los aciertos tenemos el sector salud, ya que fue uno de los más beneficiados durante su gobierno. Logró disminuir lo que sería la tasa de mortalidad infantil e incrementó el porcentaje de médicos por población y de camas de hospitales por cada 1.000 habitantes. Adicionalmente, el presidente Jaime Lucinchi inauguró en el año 1987 el Hospital Domingo Luciani, que para la época era el hospital más grande de Venezuela.
También durante su gobierno se enfocó en lo que sería la construcción de viviendas. El 19 de noviembre del año 1986, a través del INAVI, crea lo que sería el Programa de Consolidación de Barrios, un programa mediante el cual pretendía reparar y arreglar viviendas que estuviesen en mal estado en barriadas, además de construir nuevas viviendas para los más necesitados, a través de la organización y la promoción de estas ideas a través de la misma comunidad. En cuanto a infraestructura, tenemos que el presidente Luciani inauguró la segunda fase de la línea 1 del metro de Caracas e inauguró completamente la fase número 2 del metro de Caracas, que sería siendo la que va desde Zoológico Las Adjuntas hasta el Silencio. Adicionalmente, también inició operaciones lo que sería el Metrobús durante su gestión. Pero, por ejemplo, a nivel cultural, no tuvo tantos aciertos, ya que recién asumida la presidencia, redujo lo que sería la partida presupuestaria de la Galería de Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes, lo que impidió que estos dos organismos pudiesen continuar comprando nuevas obras, y también fusionó lo que sería siendo el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura en uno solo. Para concluir mi punto, el gobierno del presidente Jaime Lucinchi estuvo mayoritariamente enfocado hacia los pobres porque, como les comenté al principio, venía de una época no muy buena, de una crisis social y económica que se estaba viendo en el país. Sin embargo, tras finalizar su gestión, no hubo tantas mejoras como se hubiese querido, ya que el 26% de la población vivía en pobreza y el 5% de la población vivía en pobreza extrema. Hola, buen día, yo soy Anthony Méndez y en esta oportunidad vengo a hablarles de algunos eventos clave que tuvieron lugar durante la presidencia de Jaime Lucinchi, es decir, entre 1984 y 1989. Antes de ahondar en los eventos de los que le hablaré a continuación, es importante destacar que este fue un periodo presidencial durante el cual hubo una gran cantidad de protestas. Por ejemplo, en el 84 hubo aproximadamente 293 protestas, en el 85 262, en el 86 70, en el 87 83 y en el 88 aproximadamente 103. Bueno, como primer evento tenemos la masacre de Tazón. Este fue un evento que tuvo lugar el 19 de septiembre del 84. Y bueno, en resumidas cuentas, se trató no exactamente de una masacre porque no hubo muertos, pero se le llama así por la manera tan agresiva con la que atacaron 4 unidades de autobuses en las que iban estudiantes del núcleo de Maracay de la UCB. Estas unidades fueron detenidas y tiroteadas por efectivos policiales ordenados por el rector de ese entonces de la central, que era Edmundo Chirino. Él buscaba detener a estos estudiantes que venían a Caracas a exigir un derecho de palabra por el descontento que estaban sintiendo, ya que en esa época Edmundo Chirino estaba tomando medidas siguiendo los lineamientos de Lucinchi, que consistían en la restricción, en el recorte de gastos para disminuir el gasto público y así supuestamente paliar la situación de crisis que se estaba viviendo en el país. Entonces las medidas consistían en recortar pasantías, becas, comedor, transporte, entre esas cosas. Y bueno, habían estudiantes que no tenían muchos recursos y que les aumentaran los precios y demás les afectaba mucho. Entonces solo iban a Caracas a tener un derecho de palabra, pero fueron detenidos brutalmente en el camino, que fue llegando a Caracas en Hoyo de la Puerta. Como bien dije,
no hubo ningún muerto, pero sí quedaron aproximadamente 35 heridos, de los cuales muchos fueron de gravedad. Como segundo evento tenemos la visita del Papa, que se dio el 26 de enero del 1985. Este fue Juan Pablo II. Fue la primera vez que un Papa vino a Venezuela. Este fue recibido por Jaime Lusinchi, así como por miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana de aquel momento. Cabe destacar que el Papa apenas tocó suelo venezolano, lo besó. Como siguiente evento tenemos la masacre de Yumare. Esta tuvo lugar en 1986 y trató de que un destacamento de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, es decir, el DICIP, ejecutó a 9 miembros del movimiento Insurgente Punto Cero. Esto lo disfrazaron diciendo que ellos los habían atacado primero, que estaban armados, cuando en realidad eso no fue así. En realidad, años después se demostró que eran inocentes y jamás atacaron, sino simplemente los atacaron sin razón alguna, o porque se confundieron pensando que eran guerrilleros o algo por el estilo, y se excusaron diciendo que los habían atacado primero. En 1987, el 13 de marzo, tuvo lugar el Marzo Merideño, que esta fue una serie de disturbios que iniciaron en la ciudad de Mérida, luego del asesinato del estudiante universitario Luis Carballo Cantor, que era dirigente estudiantil de Acción Democrática. Luego de su asesinato comenzó una revuelta, saqueos en la ciudad, incendios y demás, que intentaron controlar las fuerzas policíacas, pero no lograron apaciguar la situación, y esto llevó a Lusinchi a decretar un toque de queda y militarizó la ciudad. Luego que la noticia se extendió, hubo más protestas a lo largo de todo el país, incluyendo en Caracas, Maracay, en Barquisimeto, Barcelona, Cumaná. Esto hizo que incluso la central se sumara y que fuera allanada por la policía. En todo este problema hubo un saldo de un muerto, así como 70 heridos y varios detenidos. Cabe destacar que, en palabras de Edmundo Chirinos, todas estas protestas fueron una manifestación colectiva, cito, manifestación colectiva del cansancio de las clases desposeídas y de la inconformidad con la dirigencia política. Mientras tanto, Lusinchi dijo que estas protestas fueron una conspiración contra el Estado orquestada por la dictadura cubana de Fidel Castro. Bueno, como siguiente evento tenemos la tragedia de Limón. Este fue un desastre natural que tuvo lugar el 6 de septiembre del 87. Fue un deslave que provino de los cerros del Parque Nacional Henri Pittier. Esto se llevó casas, personas, sepultó en lodo, agua y escombros todo lo que encontró a su paso el deslave, y dejó al menos 100 muertos, 300 heridos y centenares de desaparecidos, así como miles de damnificados. Este se consideró de hecho el peor desastre natural antes del deslave de Vargas del 1999. Bueno, de este evento quiero rescatar que se presentó vestida como militar la secretaria de Lusinchi. Esto generó un gran revuelo. Dicha secretaria se llamaba Blanca Ibáñez. De hecho, recibió honores y todo por haber ayudado supuestamente con los afectados. Pero bueno, esto generó un gran malestar dentro de las fuerzas militares porque ella no era militar. Y años después se comprobó que bueno, que ella tenía una relación con Lusinchi y que influenciaba mucho las decisiones que él tomaba. De hecho, aproximadamente 4 años después se casaron, ya luego de terminar su periodo presidencial. Y bueno, entre ella y Lusinchi tuvieron muchas denuncias por corrupción.
como siguiente evento tenemos la Noche de los Tanques, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1988. Esto fue un evento del que no se sabía ciencia cierta qué estaba pasando, al menos no ese día, porque bueno, fueron aproximadamente 26 vehículos blindados de tanques, que llegaron al Palacio Presidencial desde el Fuerte Tiuna y se posaron ahí sin más, pero luego hasta que fueron retirados por órdenes del mayor del ejército. Luego se reveló que esto fue un intento de golpe de estado que fue abortado a último momento. Como último evento tenemos la masacre del Amparo, que tuvo lugar el 29 de octubre del 88, en la cual 14 pescadores fueron asesinados por funcionarios policiales que creían que eran guerrilleros colombianos, cuando en realidad no, eran simples civiles venezolanos que no tenían nada que ver. Y bueno, con esto cerramos nuestra exposición sobre Jaime Lucinchi. Esperamos que les haya gustado y bueno, hasta una próxima oportunidad.